Capítulo 1. Introducción. La agente inmobiliaria se llamaba Bethany y tenía una risa que llegaba medio segundo demasiado tarde, como si esperara a ver si el chiste había funcionado antes de comprometerse con él. «Te has llevado una ganga con esta», dijo, haciendo sonar las llaves en su mano frente al 114 de Aldridge Lane. 4 dormitorios, parque original y los vendedores solo quieren deshacerse de ella. Debería haber preguntado por qué. Ahora lo sé, pero yo tenía 34 años, una hija de 6 y una preaprobación de hipoteca que mandóme el bolsillo. Y la casa parecía sacada de las revistas que mi exesposa solía dejar sobre la mesa del café. Revestimiento de tablillas blancas, un porche que envolvía el lateral, robles lo bastante viejos como para haber visto crecer al pueblo a su alrededor. Divorcio, añadió Bethany, como si eso lo explicara todo. Pasa mucho con estas casas antiguas. La gente las compra con grandes sueños y luego los sueños no funcionan. No le di más vueltas. Los sueños no funcionan por muchas razones que no tienen nada que ver con una casa. Mi H.I.J. Ivy corrió delante de nosotros subiendo los escalones del porche, con sus zapatillas golpeando la madera con un ritmo que me hizo sonreír a mi pesar. Había tenido un año difícil, el divorcio, la mudanza desde nuestro apartamento, despedirse de la única escuela que había conocido y verla entusiasmada con algo de nuevo era como ver CMO volvía el color a una fotografía descolorida. «Papá, mira, tiene un asiento en la ventana». Tenía razón. El salón disponía de este profundo ventanal con un asiento acolchado empotrado, por el que la luz del sol entraba en largas barras doradas que iluminaban las motas de polvo flotando en el aire. Recuerdo que la casa olía a aceite de limón y a papel viejo, como solía oler la casa de mi abuela. Reconfortante, familiar de una manera que no tenía sentido, ya que jamás había pisado este lugar antes. Cerramos la compra 3 semanas después. El primer mes fue ordinario en la forma en que solo tiene sentido en retrospectiva. Ordinario porque nada había empezado todavía, no porque no hubiera nada allí. Desempaquetaba cajas hasta altas horas de la noche, mientras Ivy dormía al fondo del pasillo, en su nueva habitación pintada del tono lavanda pálido que ella misma había elegido. Me decía a mí mismo que los crujidos del suelo eran solo la casa asentándose. Las casas viejas hacen eso. Todo el mundo lo dice, pero había un crujido en particular. En el tercer escalón desde la parte superior de la escalera, siempre a la misma hora, en algún momento entre las 11 y la medianoche, incluso cuando no había nadie en la escalera. La primera vez que lo oí, me levanté y fui a mirar. El pasillo estaba vacío. Ivy dormía en su cama, con un brazo apoyado sobre su conejo de peluche. Me quedé allí en calcetines en la oscuridad, escuchando los latidos de mi propio corazón, y me dije que era la bajada de temperatura, la madera contrayéndose, algo con una explicación física. La segunda vez, 3 noches después, no me levanté. Me dije que solo era cansancio. Me dije muchas cosas aquel otoño. Lo que no me dije, lo que no me permitía pensar, todavía no era que la casa había resultado demasiado fácil de comprar, demasiado barata para lo que era, y que la risa de Bethany había llegado medio segundo demasiado tarde por una razón. Capítulo 2. Sucesos extraños. Octubre trajo el frío rápidamente, de la forma en que lo hace en el noreste, desnudando los robles casi de la noche a la mañana. También trajo la primera cosa que no pude explicar. Encontré los dibujos de Ivy pegados en el interior de la puerta de su armario, docenas de ellos con su cuidadosa mano de NI de 6 AOS y pinturas de cera, una mujer con el pelo largo y negro, de pie en los umbrales de las puertas.
de pie en las esquinas, siempre con el mismo óvalo en blanco donde debería haber una cara. ¿Quién es esta, cariño? La señora, dijo Ivy, como si fuera obvio, como si le hubiera preguntado quién era el Sun. ¿Qué es Eora? La que viene a ver si estoy. No habla, solo mira hasta que me duermo. Se me revolvió el estómago con una sensación fría y lenta. Cariño, eso es solo un sueño. No, y es un sueño, papá. Los sueños terminan cuando te despiertas. Me miró con la expresión plana y paciente que ponen los niños cuando los adultos están siendo deliberadamente estúpidos. Sigue aquí por la mañana. Puedo olerla. ¿Y a qué huele? Ivy se lo pensó seriamente, de la forma en que se pensaba todo. A lluvia y a cerillas. Me dije que los niños se inventan amigos imaginarios. Me dije que el aislamiento de un pueblo nuevo, de una escuela nueva, le había dado algo con lo que llenar el silencio. Pero esa noche me senté en el pasillo, fuera de su puerta, con mi ordenador portátil, incapaz de dormir, y hacia las 11:40 yo también lo olí. Piedra mojada y azufre, una ráfaga que se fue tan rápido como vino, como si alguien hubiera pasado a mi lado y hubiera seguido de largo. No dormí nada esa noche. Los incidentes se sucedieron después con un ritmo lento y deliberado, como algo que prueba el agua antes de decidirse a zambullirse. El espejo del baño se empañaba cuando nadie se había duchado. Encontraba las sillas de la cocina recolocadas, las 4 mirando hacia la misma pared, a pesar de que vivía solo con una NIA de primero de primaria que no habría podido moverlas aunque lo hubiera intentado. El termostato bajaba 5 grados en una sola hora, sin explicación alguna, mientras la caldera rugía inútilmente contra un frío que parecía venir de dentro de las paredes más que de fuera de ellas. Llamé a un técnico de calefacción, un tipo mayor con barba de 3 días gris y un parche en el uniforme que decía «Dale». Revisó la caldera, revisó los conductos, se rascó la cabeza. «El sistema está bien», dijo. Luego hizo una pausa, mirando alrededor de la cocina de una manera que me erizó el vello de los brazos. «¿Sabe? Hice un servicio aquí hace quizás 6 años. Había otros dueños entonces. Toda la familia se largó en menos de 4 meses». Se interrumpió, como si hubiera dicho más de lo que pretendía. «En fin, la caldera funciona bien. A veces las casas viejas simplemente son frías». «¿Qué les pasó a la familia?» Los ojos de Dale se desviaron hacia la escalera, hacia ese tercer escalón, y algo en su rostro se cerró como una puerta. «No, y es asunto mío decirlo. Que tenga una buena noche». Se marchó sin terminar su café. Intenté investigar la historia de la casa ese fin de semana, sentado a la mesa de la cocina con mi portátil mientras Ivy veía dibujos animados en la habitación de al lado, con el volumen lo bastante alto como para llenar cada silencio. Los registros del pueblo eran escasos. Encontré las transferencias de propiedad, 5 familias en 14 AOS, y cada estancia era más corta que la anterior. 2 años, 14 meses, 8 meses, 5 meses. Nosotros, ahora, en el segundo mes. No figuraba ninguna muerte, ningún incendio, ningún crimen, nada que explicara un patrón como ese. Solo familias que llegaban con camiones de mudanza y se marchaban a toda prisa, como si algo las hubiera perseguido hasta echarlas por la puerta. Esa noche me desperté a las 3 de la mañana con el sonido de la risa de un niño. No era la risa de Ivy, que conocía como mi propia respiración, sino una risa que sonaba como la de Ivy si la hubieras grabado y ralentizado solo un poco, estirada de forma fina e incorrecta. La encontré sentada en la cama, completamente despierta, mirando fijamente al armario. «¿Quiere enseñarme algo?», susurró Ivy. En las paredes. Capítulo 3.
La oscuridad crece. Mudé a Ivy a mi habitación después de esa noche. Le dije que era una fiesta de pijamas. Hice que sonara divertido. Le compré una luz de noche con forma de luna que proyectaba estrellas suaves por el techo. Parecía feliz por ello. Yo era el que no podía dormir, tumbado allí escuchando respirar a la casa a nuestro alrededor. Y realmente se sentía como una respiración, un crujido estructural bajo que venía e iba con un ritmo demasiado regular para ser aleatorio. El olor a lluvia y cerillas se volvió más fuerte. Ahora nos seguía, no se limitaba solo a la antigua habitación de Ivy. Lo captaba en el pasillo, en la cocina, y una vez, de forma aterradora, justo detrás de mi hombro mientras me lavaba los dientes, lo bastante cerca como para sentir una respiración fría y húmeda contra la nuca. Me giré de golpe hacia la nada, solo el baño, mis propios ojos abiertos de par en el espejo, el cepillo de dientes congelado a mitad de camino de la boca. Empecé a dormir con las luces encendidas. No me avergüenza decirlo, un hombre adulto, de 34 años, con miedo a la oscuridad en su propia casa. El descubrimiento que lo cambió todo ocurrió un sábado, mientras reparaba una tabla suelta del suelo en el pasillo de arriba, justo delante de la que había sido la habitación de Ivy. La tabla siempre había crujido, peor que las demás, y pensé que sería mejor clavarla antes de que alguien tropezara. Debajo de ella, envuelto en una bolsa de plástico que se había vuelto quebradiza y amarillenta por el paso del tiempo, encontré un zapato de NIO, un único zapato de tipo Merceditas, lo bastante pequeño para una NIA de 5 o 6 AOS, con el cuero agrietado y la hebilla oxidada. Metido dentro, doblado en un cuadrado apretado, había un trozo de papel. Lo desdoblé con manos temblorosas. La letra era de un niño, irregular, con algunas letras al revés, como hacen los niños antes de haber aprendido del todo. Si encuentras esto, la señora no es buena, dice que es mi mami. Pero mi mami está abajo llorando, quiere que vaya a la pared con ella. Yo no quiero ir a la pared. Me quedé sentado en el suelo de aquel pasillo durante mucho tiempo, con el zapato en el regazo, sintiendo que algo en mi pecho se quedaba muy frío y muy quieto. Pensé en las familias, 5 de ellas. Pensé en CMO, las estancias eran cada vez más cortas, como si lo que fuera que viviera aquí tuviera cada vez más hambre, fuera menos paciente, estuviera menos dispuesto a esperar. Pensé en Ivy, a 1 metro de distancia en su habitación, dibujando imágenes de una mujer sin rostro. Esa noche llamé a mi exesposa Rachel, algo que no había hecho en meses excepto para discutir sobre los horarios de la custodia. No le hablé de la nota. No sé por qué. Quizás porque decirlo en voz alta lo haría real de una manera para la que no estaba preparado. Te noto raro, dijo Rachel. ¿Está todo bien con Ivy? Está teniendo pesadillas, muy malas. Los niños hacen eso. Casa nueva, escuela nueva. Es mucho cambio. Sí, dije sin creérmelo, y no hay nada más. Después de colgar, fui a ver si estaba Ivy. Estaba dormida, por fin acurrucada alrededor de su conejo de peluche bajo el brillo de la luz de noche de la luna. Me quedé en el umbral observándola respirar. Y fue entonces cuando me fijé en la puerta del armario.
Estaba abierta solo unos centímetros, una rendija de color negro más profundo que el resto de la habitación oscura. Estaba seguro de haberla cerrado. Estaba seguro, y entonces oí muy suavemente, desde el interior de ese hueco negro, a alguien tarareando una nana de la que no conocía la letra. Capítulo 4. Terror. No volví a dormir después de eso. Me sentaba en una silla al lado de la cama de Ivy con un bate de béisbol cruzado sobre las rodillas, sintiéndome ridículo y aterrorizado a partes iguales, vigilando la puerta de ese armario hasta que el sol salía gris a través de las cortinas. Las 2 semanas siguientes fueron las peores de mi vida, y en esa comparación incluyo el año en que terminó mi matrimonio. Los objetos se movían con un descaro que se sentía casi como una burla. Dejaba las llaves en la encimera de la cocina y las encontraba en el congelador. Los dibujos de cera de Ivy se multiplicaban más rápido de lo que ella habría podido hacerlos. Conté 43, una MAAA, todos de la misma mujer sin rostro, pegados no solo dentro del armario ahora, sino trepando por las paredes del hueco de la escalera, más altos de lo que Ivy podría alcanzar sin un taburete que no tenía. Las bajadas de temperatura se convirtieron en un fenómeno que afectaba a toda la casa, arrastrando el termostato hasta los 10 grados hiciera lo que hiciera, y nuestro aliento formaba bajo frente a nuestras caras mientras la caldera gritaba inútilmente en el sótano. Y luego llegó la noche en que realmente la vi. Había bajado a por agua, tal vez a las 2 de la mañana, moviéndome con cuidado para esquivar el tercer escalón, y la luz de la cocina no se encendía. Estaba allí de pie en la oscuridad, tanteando en busca de la linterna del teléfono. Cuando lo sentí, no lo oí. Lo sentí una presencia detrás de mí, lo bastante cerca como para que el aire cambiara de temperatura contra mi espalda. Me giré y ella estaba en el umbral del comedor, alta, demasiado alta, de una manera que hacía que mi cerebro rechazara la imagen incluso mientras mis ojos la reportaban. Un pelo largo y negro que colgaba en mechones húmedos sobre un rostro que no estaba en blanco como los dibujos de Ivy. Era peor que estar en blanco. Estaba emborronado, como carbón mojado arrastrado sobre el papel, con las facciones sugeridas pero nunca definidas, cambiando si intentaba concentrarme en cualquier parte de él. No grité. Me gustaría decir que grité, pero la verdad es que la garganta se me cerró por completo, y todo lo que logré emitir fue un sonido ahogado y sin palabras, mientras todo mi cuerpo se quedaba rígido por un miedo que se sentía casi físicamente doloroso, como si mis nervios estuvieran en llamas. Inclinó la cabeza, un movimiento lento, incorrecto, demasiado fluido, como algo bajo el agua. Mía, dijo. La palabra salió húmeda y estratificada, como 3 voces hablando ligeramente descompasadas. Ahora y es mía. Entonces la luz de la cocina se encendió de golpe, cegadora tras la oscuridad, y ella se había ido. Simplemente se había ido, sin desvanecerse, sin disolverse. Estaba Ali y luego simplemente no estaba, como una mano que borra una pizarra. Encontré a Ivy al día siguiente, sentada en lo alto de las escaleras a las 6 de la M.A.E., completamente vestida, con su pequeña maleta hecha a su lado. «Tenemos que irnos, papá», dijo, muy tranquila, muy seria. Se está impacientando. Ha dicho que si no voy con ella pronto, vendrá a buscarme ella misma. Llamé a una empresa de mudanzas ese mismo día. No me importaba la fianza, los gastos de formalización, el dinero que había invertido en esa casa y que nunca volvería a ver.
Me importaba sacar a mi hija de ese edificio antes del anochecer. Pero algunas casas no te sueltan tan fácilmente. Capítulo 5. La verdad, el camión de la mudanza estaba programado para 2 días después, lo antes que pudieron gestionar, y decidí que nos quedaríamos en un motel hasta entonces en lugar de pasar una sola noche más en esa casa. Pero antes de irnos, algo me hizo parar en la biblioteca del pueblo, una especie de necesidad de comprender de qué estaba huyendo. La bibliotecaria, una mujer mayor llamada Marjorie, que claramente llevaba trabajando allí más tiempo del que yo llevaba vivo, reconoció la dirección en el segundo en que la pronuncié. Aldrich Lane, dijo, y sus manos se quedaron inmóviles sobre el mostrador. Esa casa tiene una historia, si eres de los que quieren escucharla. Le dije que necesitaba escucharla. En 1987, una mujer llamada Corinne Whitfield vivía en esa casa con su hija, Margaret, a la que todos llamaban Meg. El marido de Corinne las había dejado el año anterior, se marchó una mañana y nunca regresó, sin nota, sin advertencia. Corinne, según todos los relatos que Marjorie pudo desenterrar de viejos recortes de prensa y cotilleos del pueblo transmitidos a lo largo de décadas, se desmoronó lentamente después de aquello. El dolor se corrompió en otra cosa. Dejó de salir de casa. Dejó de permitir que Meg fuera a la escuela. Los vecinos informaron haber oído llantos a través de las paredes, a veces de Corinne, a veces lo que parecía el de un niño, aunque nadie podía decir con certeza de quién eran. Luego, en el invierno de 1988, ambas simplemente desaparecieron, sin cuerpos, sin rastro. La casa estuvo vacía durante 3 años antes de que el banco la vendiera, y la familia que la compró duró unos meses antes de huir en mitad de la noche, sin ofrecer explicaciones a nadie, dejando atrás la mayor parte de sus muebles. Había rumores, dijo Marjorie, bajando la voz como si la propia biblioteca pudiera oírla, de que Corinne creía que le iban a quitar a su hija, que el marido volvería con abogados, con una demanda de custodia y ganaría, que prefería tener a Meg con ella para siempre, de la manera que fuera, antes que perderla ante otra persona. Sentí el zapato en el bolsillo de mi chaqueta como una piedra. ¿Qué les pasó? Nadie lo sabe. Pero los obreros que renovaron el lugar en los 90 encontraron algo en la pared detrás del armario de arriba. Un espacio hueco, lo bastante grande para... Se interrumpió, apretando la boca en una línea fina. Lo bastante grande. Volvieron a celarlo. Lo llamaron superstición cuando la gente preguntaba. Pero cada familia que ha vivido allí desde entonces se ha marchado más rápido que la anterior, como si lo que sea que esté ahí dentro se estuviera volviendo más insistente, más impaciente. Especialmente, añadió, mirándome con algo parecido a la lástima, cuando hay un niño en la casa que ronda la edad que tenía Meg. Comprendí entonces, con una claridad que me hizo temblar las manos, exactamente qué quería la mujer sin rostro de Ivy. No quería asustarnos. No quería ahuyentarnos como a los demás. Quería una hija. Y había decidido, en lo que quedara de su mente en ruinas, que Ivy serviría. Conduje directo a casa. Ya no podía llamarla casa. No realmente, pero no tenía una palabra mejor, con un pensamiento imponiéndose sobre cualquier otro. Ivy estaba allí, con la canguro que había contratado apresuradamente, y cada minuto que pasaba en esa biblioteca era un minuto de más. Capítulo 6. Pesadilla final. Llegué a casa y encontré la puerta principal abierta de par en par. La canguro, una estudiante universitaria llamada Priya, estaba en el porche, con el teléfono en la mano y la cara blanca como el papel.
No sé qué ha pasado, dijo, las palabras saliendo demasiado rápido. Me di la vuelta un segundo, lo juro, un segundo, y simplemente había desaparecido. Y buscado por todas partes y llamado a la policía, yo no oí el resto. Ya estaba corriendo. La casa estaba fría, más fría de lo que había estado nunca. Lo suficiente como para que mi aliento saliera en espesas nubes mientras recorría las habitaciones gritando el nombre de Ivy. El salón vacío, la cocina vacía, con cada silla una vez más orientada hacia esa misma pared en blanco. Subí las escaleras de 2 en 2, saltándome el tercer escalón por un instinto que no me paré a examinar, y encontré la puerta de su habitación abierta de par en par. La puerta del armario también estaba abierta, de par en par. Esta vez no una tímida rendija negra, sino una boca de oscuridad total y abierta. Y desde el interior, tenue pero inconfundible, oí la voz de Ivy, pequeña y asustada. «Papá, no quiero ir a la pared. No lo pensé. No agarré un arma. No pedí ayuda. No hice ni una sola cosa sensata de las que se supone que debe hacer un hombre adulto. Me lancé dentro de ese armario y empujé con el hombro el panel trasero, el que los obreros habían sellado hacía décadas, y se dio con un crujido de madera vieja y seca que sonó casi humano. Detrás había un espacio no más grande que un ataúd puesto de pie, y en ese espacio, presionada contra la esquina con las rodillas pegadas al pecho, estaba Ivy viva, solozando, alargando ambos brazos hacia mí en el segundo en que vio mi cara. La agarré y la saqué a rastras. Y fue entonces cuando la temperatura bajó tan rápido que la escarcha floreció instantáneamente por la ventana del dormitorio, y la señora estaba allí, llenando el umbral del armario, con ese rostro emborronado y cambiante inclinado hacia nosotros dos. «Mía», dijo otra vez, 3 voces unidas en una palabra húmeda y chirriante. «No te vas a quedar con ella. Nadie se queda con ella». No entiendo del todo lo que hice a continuación. Solo sé que miré a aquella cosa rota, doliente y monstruosa, y le dije las únicas palabras que me vinieron, las más verdaderas que tenía. Ella ya te perdió a ti. No va a perder a nadie más. La mujer gritó, un sonido que agrietó la ventana del dormitorio de parte a parte, que hizo que los dibujos de cera de Ivy salieran despedidos de las paredes como pájaros asustados, y por un instante, solo uno, el rostro emborronado se definió en algo casi humano, algo joven, algo que una vez pudo haber sido una madre aterrorizada por perder lo único que le quedaba en el mundo. Entonces el frío desapareció de golpe, como un suspiro contenido que finalmente se libera, y la habitación volvió a ser solo una habitación. Ordinaria, silenciosa. Ivy lloraba contra mi hombro, con su pequeño corazón martillando contra mi pecho. Nos marchamos esa misma noche y nunca regresamos. El camión de la mudanza recuperó lo que pudo la semana siguiente mientras yo esperaba en la entrada del coche, negándome a dar un solo paso más allá del porche. Vendí la casa con grandes pérdidas a un promotor que la derribó 8 meses después para construir algo nuevo. Me dije que ese sería el final de todo. Cimientos desenterrados, paredes demolidas, lo que quedara de Corinne y Meg desaparecido por fin, de verdad. Todavía me digo eso, algunas noches, cuando necesito dormir. Pero 3 años después, Ivy tiene ahora 9 iOS, y a veces tarde en la noche, todavía la pillo tarareando una nana que no reconozco, una sin letra que pueda identificar, con los ojos distantes, de una manera que me oprime el pecho con un miedo que no sé nombrar del todo.
La semana pasada le pregunté dónde la había aprendido. Me miró con una expresión que solo he visto una vez antes, en un rostro hecho de sombras emborronadas en un umbral que ya no existe. No lo sé, papá, dijo. Solo la recuerdo, como si ella todavía viniera a ver cómo estoy, solo para asegurarse de que no la he olvidado.